lo terminé. ¿No? ¿Nadie? Medio punto, medio punto. ¿Cuál era la corriente I de t y el voltaje en la resistencia para t igual a 0 y para t en 470 microsegundos? Ok, parece que nadie. A ver. Saúl, ¿cuál fue tu resultado? Bueno, solo había confirmado eso de corriente en cero, es de 0.4857 amperes. Ujú. ¿Y el voltaje en Es- la resistencia para ese punto? Según yo, sería 12.1425 volts. Ok, correcto. Déjenme se los escribo. Nada más que según entiendo, creo que es negativo, ¿no? Por el flujo. Por el flujo, pues es una Sí, resistencia. sí, pero bueno, ahí como nos indica que VR es positivo arriba, negativo abajo y la corriente entraría por la parte inferior, ¿no? No, la corriente entra por la parte superior. Ah, bueno, entonces sí sería eso, 12.1425. Entonces, 485 miliamperes y el voltaje en la resistencia para t menor a 0 fue de 12.125 volts. Y ahora, ¿cuál fue la corriente para 470? La corriente me dio 0.1789 amperes. Muy bien, 178 miliamperes. Y el voltaje, Voltaje 4.4725 volts. 4.47 volts. Correcto. Muy bien. A ver, pregunta. ¿Sí más o menos ubican cómo se resuelve este? ¿Sí recuerdan a partir de lo que hablamos la última sesión cómo se resuelve? No. ¿No? O sea, es que más o menos los tengo, pero como que no me salió. No sé. Lo podemos hacer rápido. Híjole, rápido no sé, pero pues, de que podemos hacerlo, podemos hacerlo. Ah, bueno, podemos hacerlo. Por supuesto que sí. Thank A you. ver, denme un segundo, dejen que me truene todo. Ahí está. Va, entonces, nos está pidiendo primeramente que calculemos la corriente de forma general, la corriente en el tiempo y el voltaje en la resistencia. Para eso ya podemos determinar dos tiempos específicos, ¿verdad? Que será para t igual a 0 y para t igual a 470 microsegundos. Ok, ¿cómo empezábamos este ejercicio? ¿Recuerdan? A ver, ¿me auxilias, Rebeca? ¿Cómo empezábamos? Bueno, este, pues primero ver cuando es menor a 0. Para t menor a 0, ¿cierto? Para t menor a 0, ¿qué pasa? Se cierra. O sea, Ok, para está t menor cerrado. a 0, nuestro circuito tendría conectada la fuente, ¿cierto? Sí. Es aquí inductor, resistencia y así. ¿Y después? Y luego, pues, ¿Qué queremos calcular? ah, puedes pasar la, la resistencia, o sea, como están en paralelo, las puedes sumar. Pero ¿qué pasa ahí con el inductor? ¿No Ah, nos se estorba? vuelve como un cable, ¿no?
Así es. Recordamos que los inductores no son más que cables embobinados, entonces, en este caso, podemos interpretar que su comportamiento es como un cable muy largo, ¿verdad? De esa forma, nosotros tendríamos un arreglo de una fuente más menos con dos resistencias, una para acá y otra por acá. Ahora sí, estas resistencias están en paralelo, ¿cierto? Ujú. Y a fin y a cabo, lo que necesitamos saber es la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Que sería la corriente que pasa por la resistencia, la misma que va a pasar por el inductor. Y luego, ¿qué hacemos? Pues sería, la corriente sería I es igual al voltaje, o sea, los 10 volts sobre la resistencia, que sería de 350 sobre 17. Ok, sacamos resistencia equivalente y nos quedaría una sola resistencia. Aquí sería más menos resistencia equivalente de... ¿Cuánto dijiste? 350 sobre 17. ¿Y cuánto nos da eso? No sé. Sería 35 por 50 sobre 35, más o menos. 2058. ¿Cuánto, perdón? 2058 82. 20.5 ohms. Y ahora sí, de esta forma nosotros determinamos que la corriente va a ser igual a ¿qué? A 0.4859. Amperes, ¿verdad? Que sería Sí. igual a 485 miliamperes, que en este caso sería igual a la corriente de cortocircuito, que es igual a la corriente inicial, ¿cierto? Ujú. Y si se fijan, ahí ya tenemos el primer elemento. Pero también nos pide ¿qué cosa? Para I menor o igual a 0. Nos pide la corriente para I igual a 0 o la corriente inicial y el voltaje en quién. ¿Eh? Nos pide el ejercicio, la corriente en 0 y el voltaje de la resistencia en 0, ¿verdad? ¿Qué nos hace Ah, falta? sí. El voltaje. ¿Cómo calculamos el voltaje? Pues la corriente por la resistencia, que pues Corriente por la sería resistencia. 10, La corriente, que sería de cuánto? 485 miliamperes. 485. Vamos a dejarlo un punto 485 amperes, ¿vale? ¿Por qué cosa? Por la resistencia ¿De cuánto es? de 20.58. Pero estamos sacando el voltaje en esa resistencia. En 50, ¿verdad? En 50. Eso ya lo No, es tenemos. de 25 por la que está preguntando. Ajá, estamos preguntando por esta. ¿Cuánto va a ser? Ah, 12.125. ¿Qué sería? Ya dan, ¿verdad? Igual a sí. 12.125 volts. Muy bien, y después nos pide qué cosa. La corriente en un tiempo de 470 microsegundos. ¿Qué sería? El tiempo para mayor a cero. ¿Qué pasa cuando el tiempo es mayor a cero? ¿Cómo nos queda el circuito?
Pues elimina el voltaje. Se elimina nuestra fuente y queda Las resistencias y el inductor en serie, ¿no? quedaría un circuito completamente cerrado con todo en serie. Ohms, 40 milihenrios y 50 ohms. ¿Qué queremos calcular? Pues primero sumamos las resistencias, ¿no? Ok, primero vayamos con el circuito equivalente, que nos quedaría una resistencia con su respectivo inductor. Y después, ¿cuánto nos da el equivalente? 85. 85 ohms. ¿Y luego? ¿Cómo determinamos la corriente? La corriente de cortocircuito, ¿cómo se determina? Que recordemos que para conocer la fórmula general de la corriente en el tiempo ocupamos la corriente inicial, la corriente de cortocircuito y tau. Pues Ahí la tenemos, corriente sería 0, ¿no? efectivamente, como no hay ningún elemento que dé alimentación, la corriente de cortocircuito va a ser a 0. Y después, ¿qué nos hace falta? Tau. ¿Y cómo se calcula? Es el inductor por la resistencia Inductor por resistencia. o entre resistencia. Entre, Entre, ¿verdad? sí. Serían 40 milihenrios entre 85 ohms. ¿Cuánto nos da? A 0.47. 0.47 por 10 a la ¿qué? Ay. 4.7 por 10 a la menos 4. Que sería 470 microsegundos. Sí. ¿Vale? De esa forma, sabemos que la corriente del tiempo va a ser igual a ¿qué? La corriente de cortocircuito, 0 más, abro paréntesis, la corriente inicial, 485 miliamperes, menos la corriente de su cortocircuito, por E a la menos T sobre tau, que sería 470 microsegundos, ¿cierto? Esa sería nuestra ecuación de la corriente en el tiempo. Pero me pide que le evalúe para quién. Para Para T es 470. igual a 0. Para 470 microsegundos, ¿va? ¿Y cuánto me daría? Pues sería 485 miliamperes E a la menos 470 microsegundos sobre 470 microsegundos. ¿Cuánto nos da eso? 485 miliamperes. Ah, caray. ¿E a la 1 es 1? No. Y de hecho sería E a la menos 1, ¿verdad? Ni siquiera es a la 1. ¿Cuánto nos da? 0.178. Sería 178 miliamperes. ¿Y el voltaje? ¿Cómo lo calculamos? Resistencia. Pues solamente calculamos la que de voltaje en la resistencia, ¿verdad? Ya sabemos la corriente. 178 miliamperes por los 25 ohms. ¿Cuánto nos da? 4.46.
Y ahí está. ¿Va? Entonces, a fin y a cabo, el voltaje que tienen las resistencias es debido a la corriente residual de nuestro inductor cuando estaba cargado. ¿Va? ¿Queda claro este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Lo puedes hacer más chiquito para sacarle foto, por favor? Ah, sí. O bueno, lo puede. Ah, no, sí, sí, sí. Va. ¿Preguntas? ¿Queda claro el ejercicio? Ya recordamos un poco cómo son circuitos de primer orden. Sí, ya quedó más claro, Nico. Bueno, entonces vamos dando inicio de forma general a lo que serían circuitos de segundo orden. Ah, qué bonito, ¿verdad? Ay, a ver si nos alcanza a dar tiempo para acabarlo todo. Bueno. Muy bien. Demos inicio a lo que serían los circuitos RLC. ¿Qué son o qué es un circuito RLC? Encontramos un capacitor y un inductor juntos, ¿no? ¿Y qué más? Con Una Y una resistencia. fuente. Con una resistencia, ¿va? Vale. De forma general, el circuito RLC es eso. Un circuito en el cual tú vas a tener al menos, un elemento inductivo y un elemento capacitivo aparte de su respectivo elemento resistivo, ¿vale? A estos circuitos, como podemos ver, pues ya vamos incrementando lo que sería la complejidad porque empezamos a meter sistemas no lineales. Ya vimos cómo se comporta el inductor, ya vimos cómo se comporta el capacitor, entonces ahora pues tenemos que batallar con los dos de forma simultánea con sus respectivas ecuaciones diferenciales. ¿Va? Ok. Es gracias al hecho de que nosotros llegamos a tener más de digamos, un sistema con una ecuación que se conoce como circuito o sistema de segundo orden, ¿va? Ya sea que tú tengas un circuito o un inductor, ya sea que tú llegues a encontrarte con dos capacitores o con dos inductores, al tener más de un elemento, ya sea capacitivo o inductivo, tú estás trabajando con un sistema de segundo orden. Si le metemos dos capacitores y un inductor, y es un sistema de tercer grado. Si le metemos dos y dos, ya es de cuarto grado, etc. ¿Va? Pero para todo sistema, todo sistema en el cual nosotros estamos trabajando con dos elementos, ya sea dos capacitores, inductores o capacitor-inductor, tú puedes representar el comportamiento con la siguiente ecuación.
¿Sale? Podemos representar todo sistema de segundo orden, todo circuito RLC a partir de la ecuación, la cual te dice que sería la segunda derivada de la salida del circuito más 2 veces el coeficiente amortiguada por la primera derivada de la salida del circuito más la frecuencia resonante al cuadrado por la salida del circuito. Y ahí es donde nosotros decimos que, pues, es eso. Recordemos, sistema de segundo orden. Entonces, pues ya, la demás teoría, pues ya la tienen por ahí en su cabeza. ¿Sale? Para nosotros poder desarrollar lo que sería un circuito RLC, digamos que podemos dividir o podemos seccionar su estudio de la siguiente forma. Primeramente, vamos a plantear lo que sería la ecuación de segundo orden. Después tenemos que encontrar la solución general, es decir, la respuesta natural. Y finalmente tenemos que encontrar lo que sería la solución particular, es decir, la respuesta forzada. Por lo que la solución de un circuito RLC ahora es en 3 partes. ¿Sale? Anteriormente solamente era como analizar y estudiar lo que sería la respuesta natural y la respuesta forzada. Ahora tenemos que plantear nuestra respectiva ecuación. Para poder desarrollar un poquito todo esto, vamos con la siguiente consideración o el siguiente ejemplo. Tenemos este pequeño circuito, ¿sale? Algo sencillo. Podemos ver que tenemos una corriente o una fuente de corriente, tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor. Nosotros, si quisiéramos definir lo que sería la función de la corriente, nuestra función de entrada, ¿cómo la podemos describir de forma matemática? Es decir, ¿IS es igual a quién? Pues esa es la corriente de todo el circuito, ¿no, Nico? Así es. ¿Y cuál va a ser la corriente de todo el circuito? ¿A quién aplicaríamos para conocer la corriente del circuito? Podemos aplicar, bueno, en la resistencia, el voltaje por la resistencia, no, voltaje entre la resistencia. Ok, para conocer la corriente de la resistencia En es una, ley de en Ohm, la resistencia, ajá. voltaje sobre Y resistencia. sumar, y sumar las del inductor y la del capacitor, ¿Cuál como es la las corriente del ecuaciones inductor? anteriores. Ay, no recuerdo bien la ecuación. Espera. La corriente del inductor, recordemos que es cambio inmediato, por lo que simplemente sí. ¿Sí? El inductor es un cable. Entonces, la corriente del cable y el detalle ahora es la corriente del capacitor. ¿Cuál va a ser? A ver, chequen sus apuntes anteriores. ¿Cuál es la corriente de un capacitor? La capacitancia por la derivada del voltaje. La capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿verdad? Si se fijan, prácticamente lo que acabamos de hacer fue la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Esta corriente va a ser igual a esta, más esta. ¿Sí? Sin ningún problema. Pero estamos trabajando con corrientes, ¿verdad? Y si se fijan aquí, tenemos algunos elementos de voltaje y esos no nos van a servir. Esos nos están complicando nuestro análisis. Sin embargo, por ahí hay un elemento el cual te relaciona el voltaje respecto a la corriente. ¿Recuerdan qué elemento hace eso?
Creo que no entendí bien la pregunta. Ok, nosotros queremos calcular o queremos determinar la corriente, ¿verdad? Ahorita de momento estamos viendo cómo determinamos nuestra ecuación de segundo orden. O sea, de momento únicamente queremos eso, obtener la ecuación de segundo orden. Para la ecuación de segundo orden, en este caso, en este ejercicio específico, nosotros estamos analizando corrientes, ¿cierto? Entonces nuestra ecuación de segundo orden tiene que ser todo dependiente de corrientes, pero de momento también estamos trabajando con voltajes. Los voltajes a nosotros no nos van a servir, ¿verdad? Porque queremos trabajar con corrientes. ¿Tenemos algún elemento que podamos utilizar o por ahí alguna formulita que podamos usar para del voltaje pasarlo a función de corriente? Pues cambiar las, o sea, de tener una resistencia y el voltaje y cambiar las corrientes. No me acuerdo cómo se llama, pero eso no, ¿verdad? No, qué bonito sería nada más hacer eso de Lidón, ¿verdad? Pero no, no podemos. Sin embargo, conocemos por ahí un elemento el cual nos ayuda a trabajar con corrientes respecto a voltajes. Ese elemento recordemos que es el inductor. La pregunta es, ¿cómo calculas el voltaje de un inductor? Es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Sería la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y ahora, ¿por qué nos sirve el uso del voltaje según el inductor? Porque si se fijan, todo está en paralelo, ¿sí? El voltaje para los tres elementos va a ser el mismo. El voltaje en la resistencia, en el inductor y en el capacitor. ¿Sí tiene sentido eso para ustedes? Sí. Vale. Entonces, vamos a sustituir. Sería lo de la integral, ¿no? Ok, veamos qué pasa. Nosotros sustituimos el voltaje según el voltaje que tiene el inductor, de tal forma que la corriente del sistema va a ser igual a la inductancia sobre la resistencia por la derivada respecto al tiempo de la corriente, más la corriente más el capacitor por el inductor por ¿qué cosa? Por la derivada La derivada de la de E. derivada, ¿verdad? Ajá. La derivada de dt por di sobre dt. ¿Y eso qué se hace? Sería la segunda derivada. Sería la segunda derivada, de tal forma que nosotros obtendríamos que la corriente del sistema sería igual a capacitor por inductor por la segunda derivada respecto al tiempo de la corriente más inductor sobre resistencia por la primera derivada respecto al tiempo de la corriente más la corriente. Y ahí obtuvimos nuestra ecuación de segundo orden, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Ok? Y si se fijan, no podemos hacer más porque no tenemos ningún valor. Entonces, como no tenemos ningún valor, no podemos sacar la respuesta natural ni la respuesta forzada. Ahorita solamente estamos viendo algunos ejemplos sobre el cómo trabajar para obtener lo que sería la ecuación de segundo orden. ¿Les parece si hacemos otro ejemplito? Sí. Muy bien.
Y se bugueó, esperen. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a trabajar sobre una entrada de voltaje. Les pregunto, ¿cuál va a ser nuestra ecuación de segundo orden que describa el voltaje en el sistema? ¿Cómo calculamos el voltaje de la fuente según la ley de voltajes de Kirchhoff? Es la suma individual de cada elemento, bueno, el voltaje en cada elemento. Sería la suma de el voltaje de cada uno de nuestros elementos. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia? ¿Cómo calculas el voltaje en la resistencia? Intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Resistencia por la corriente. ¿Cómo calculas el voltaje en el capacitor? ¿Cuál es el voltaje de un capacitor? ¿Ves? Voltaje, ¿verdad? Recordemos que tiene un cambio instantáneo. Y finalmente, ¿cuál será el voltaje en el inductor? Me lo acaban de decir. Inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Muy bien. Ahora, nuevamente, estamos queriendo trabajar con voltajes, pero ahí nos estorban las corrientes. Sin embargo, hay un elemento el cual nos ayuda a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Sustituir la variable para solamente quedarnos trabajando con voltajes. ¿Cuál es ese elemento? Recordemos, si se fijan, aquí es una malla, ¿verdad? Es una malla sencilla, entonces la corriente va a ser la misma. ¿Qué elemento trabaja con el voltaje en función de la corriente? Capacitor. El capacitor, ¿verdad? Entonces, sabemos que la corriente de un inductor, ¿cuánto es? De un capacitor, perdón. Capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Sustituir los valores. Sustituimos los valores de tal forma que vamos a quedar con que el voltaje va a ser igual a resistencia por capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo, más qué, más el voltaje más quién. Inductancia por capacitancia por Por capacitancia por la segunda derivada ¿de quién? del voltaje sobre el tiempo. Del voltaje respecto al tiempo. Muy bien. Si se fijan, ya quedó nuestra ecuación de segundo orden. Profe, Sí. ¿puedes volver a decir cómo sacaste BS? Es que no entendí. ¿El voltaje del sistema? Sí, pero el de Yo- arriba. ¿Este de arriba? ¿El inicial? Ajá.
Ley de voltajes de Kirchhoff. O sea, ¿de dónde es? O sea, R, I y B y es que eso Es no lo haciendo lo de entiendo. la ley de Ohm, Becky. ¿Cómo sacas el voltaje por ley de Ohm en una resistencia? Ah, ok, o sea, pero es que el primero es el de la resistencia y luego es el del El capacitor. capacitor y terminamos con el del inductor. Ah, ok, ok. Gracias. Va. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo va quedando relativamente claro? Sí. ¿Sí? Ok. A ver. Sigue un tercer ejercicio, pero en este ejercicio ya le vamos a dar valor a nuestras variables. ¿Quieren que lo hagamos ahorita o lo dejamos para mañana? Porque mañana también les voy a dejar otro ejercicio. Entonces, ese ejercicio es para que ustedes lo resuelvan. ¿Lo hacemos ahorita o lo dejamos mañana? A ver si mañana les queda un poquito más fresco para, para que hagan el ejercicio. Yo digo que mañana para que con la explicación ya nos guiemos un poquito más para el ejercicio. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, mejor mañana. Vale. Mañana nos tocan 2 horas, ¿verdad? Sí, son 2. Sí. Ok. Pues entonces nos veríamos el día de mañana. Que tengan bonita tarde. Si tienen alguna pregunta, pues de una vez. O si quieren esperarse ahorita que se desconecten y pues ya me preguntan, pues adelante. Si no, pues ya. Nos vemos el día de mañana y que tengan bonita tarde. Gracias. Nos vemos, Nico. Gracias. Gracias, igualmente. Adiós. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Cuídate.